Bueno, gracias que podemos cantarle a un Dios grande, ¿verdad? Bueno, estamos compartiendo el libro de los Hechos, capítulo 13, así que podemos estar abriendo allí en esta hora. Y como recordarán, estábamos viendo el sermón, el discurso, la predicación, el mensaje del apóstol Pablo dio ahí en Antioquía de Pisidia, en esa ciudad, un sábado cuando los dirigentes judíos le dijeron si tenían una palabra de exhortación para el pueblo judío que estaba allí, ¿verdad? Y entonces él desarrolla este mensaje. Vamos a leer desde el versículo 30 al versículo 36. Del 30 al 36. Dice así: Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder con libertad venir ante tu presencia, Señor, y pedimos, Señor, que tu palabra esté hablando a nuestros corazones, Señor, a los que estamos aquí presentes y también a los que están conectados, Señor, o lo vayan a ver este mensaje, estas palabras, Señor, después. Y Padre, que sea tu nombre levantado, enaltecido. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Bueno, en realidad con Gustavo ya veníamos viendo estos versículos y el que vamos a centrarnos es en el versículo 36, ¿verdad? En el versículo 36. Pero antes pensar un poco en esto de las misericordias firmes o misericordias fieles a David. En el Isaías 55:3, en ese versículo, dice, yo lo tengo acá escrito, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y acá en el 34, de Hechos 13, dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Y entonces uno dice, bueno, las misericordias son fieles, son firmes, ¿por qué la diferencia de versión? Y muchas veces la diferencia de versión se explica en que el texto del Antiguo Testamento que tenemos nosotros está basado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento escrito en hebreo. En cambio, lo que en la época de Jesús más manejaban era la versión griega, o sea, la versión traducida del texto hebreo al griego, que se llama la Septuaginta. O sea, cuando se juntaron 70 escribas, 70 eruditos, y entonces tradujeron todo el Antiguo Testamento al idioma griego, que era el que más se hablaba en aquel entonces, y esa versión se llama la Septuaginta. Entonces a veces nosotros vemos en los evangelios que Jesús y los discípulos citan el Antiguo Testamento y uno va y encuentra a veces cierta diferencia y bueno, eso explica muchas de las diferentes palabras que hay, ¿no? Pero en este caso se aplican las dos, porque las misericordias prometidas a David
son las dos cosas, son fieles y son firmes, porque la promesa de Dios es firme y la promesa de Dios es fiel porque Dios es fiel. O sea que las dos cosas se complementan a la vez, ¿no? También el Salmo 89, que no lo vamos a ver, pero ahí vemos de qué se refiere, de qué va esto de las misericordias prometidas a David. Y hace referencia a lo que es el pacto davídico, o sea que la promesa que Dios hizo a David de un descendiente que iba a ser muy especial, muy singular, un descendiente de David que iba a reinar con un reino eterno. Algunas de las promesas hechas a David se cumplieron en Salomón, en el sentido de, bueno, la prosperidad de lo que fue el reinado de Salomón, pero evidentemente que ningún hombre podía cumplir esto de que su reino fuera eterno, porque ningún hombre es eterno. Todos los hombres nacemos, vivimos y morimos. Entonces tenía que ser alguien eterno que justamente, o sea, y aparte que eterno no es, hay que diferenciar en lo que es perpetuo, o sea, algo que nace y permanece, de algo que es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Entonces solamente Dios es eterno. Por lo tanto, eso ya indica de que ese rey eterno tenía que ser Dios mismo. Y entonces en Jesús se cumple todo el pacto hecho, la promesa firme hecha a David. Otra cosa que vemos acá es lo que es la estrategia del apóstol Pablo en esta sinagoga, donde le dieron esta chance, esta oportunidad de traer este mensaje. Y él le habla a los judíos de una manera, y después, en el mismo libro de los Hechos, le habla a los griegos de una manera total y completamente diferente, porque los públicos eran diferentes. Y eso nosotros también lo tenemos que tomar en cuenta, porque si bien es así que Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que se preparasen en un sentido, porque el Espíritu Santo en el momento les iba a decir lo que hablar, y eso es verdad, la guía del Espíritu es así, pero también es cierto que el apóstol Pablo decía, a todos me hago todo, para que de todas maneras gane a algunos. Y entonces el apóstol Pablo podía haberle hablado a inverso, ¿no? Pero sin embargo, obviamente que conociendo la tradición, la historia, y siendo el mismo judío, bueno, se basó en todo lo que es las promesas de los judíos. Y cuando le tocó hablar a los griegos, por ejemplo, en el Areópago, así en Atenas, les habló, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido, o sea, con todo lo que ellos tenían ahí, no le habló de toda la historia de los judíos, ni de Abraham, ni de nada, o sea, le habló y de los dos pudo traer pueblo para Dios, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a de dónde viene esta promesa, viene del Salmo 16. Salmo 16, versículo 8 al 11, vamos a leer allí. También lo tengo escrito acá. Se los leo, Salmo 16, 8, dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo, como todos los salmos de David, y todo, era como especie de patrimonio de los judíos, de aquellos que estaban escuchando, que estaban recibiendo el mensaje de Pablo. Entonces él se basa en lo que ellos ya conocían, y como todo judío, bueno, podía tener esa esperanza que también dice David aquí, porque dice: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la morada de los muertos. O sea, no es que voy a morir y voy a quedar allí y ya está, y se terminó. No. David confiaba, como nosotros confiamos, en que Dios nos va a resucitar. Y luego dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces alguien podía pensar de que, bueno, se refería a sí mismo, David. O sea, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el santo que no lo va a dejar ver corrupción? ¿A quién se refiere? Bueno, eso es lo que está
aclarando el apóstol Pablo que no se refiere a David, sino que se refiere a Jesús. Y es una similitud muy interesante con el discurso de Pedro también en Hechos capítulo 2, donde ahí dice, también se basa exactamente en el mismo Salmo, Hechos 2.24, Hechos 2.24, acompáñenme allí, sin perder acá, ¿verdad? Hechos 2.24, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, poniéndonos en el lugar de los judíos, de los receptores, ¿no? Obviamente ellos tenían, como quien dice, sus héroes, ¿no? O sea, los veneraban. Incluso recuerden de Moisés que cuando muere, el libro de Judas nos dice que estaban contendiendo el Satanás con el ángel Gabriel por su cuerpo. ¿Para qué? Bueno, para hacerlo un objeto de culto, el cuerpo de Moisés. Tantas veces ha caído en la idolatría el pueblo de Israel, porque no es porque sean tan malos, o sea, porque somos nosotros así, ¿no? Los seres humanos. Recuerden también Gedeón con ese efod que se hizo, ¿se acuerdan? Después de vencer y todo, y dice que fue para tropiezo para toda la casa, porque Israel adoró ese efod como que fuera un ídolo, o sea, se hicieron un ídolo de ese efod, ¿no? Dios le había dado las victorias ahí a Gedeón y había libertado a todo el pueblo, pero ellos adoraban a ese ídolo, a ese efod de oro, ¿no? Y entonces acá, en un sentido, le viene diciendo, tanto Pedro como Pablo acá, diciendo, bueno, está bien, David fue un héroe, porque ahora vamos a ver en este versículo en el que nos vamos a basar, que hay algo muy digno de imitar que hizo David. Pero previamente lo que está haciendo Pablo acá es decir, bueno, está bien David, pero necesitamos más. No alcanza con levantar a un hombre como David o como Moisés. En el libro de Hebreos dice, bueno, está bien Moisés como siervo, pero Jesús es superior a Moisés. Y Jesús es superior a los ángeles. Y Jesús es superior a David. Y el mismo Señor lo dijo, bueno, hay más que Salomón acá, hablando de sí mismo. O sea, los hombres somos tan de levantar a las criaturas, seamos nosotros mismos o sean otras cosas o otras personas. Y es así. Y eso me llama a reflexionar de que no tenemos que hacer el culto a las personalidades. Porque nosotros, claro, me parece admirable lo que es la vida y la obra del rey David, la verdad, o sea, creo que de sus inicios, ¿no? ¿Quién se paraba frente a ese gigante de 3 metros y le hacía frente? Bueno, ese muchachito, por la fe en Dios, fue y lo derrotó, ¿no? Por la confianza en Dios que tenía. Y la verdad que es muy, muy admirable lo de David, ¿no? Pero en realidad lo que Dios quiere es que nuestros corazones y nuestro culto, nuestra adoración, nuestra suprema veneración sea hacia Él mismo. Yo Jehová y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Eso es, a lo largo de toda la Escritura está. Solamente Dios
Cristo y solo Cristo merece la gloria, ¿no? Y así como somos tan de ver a las personas, ¿no? Y de levantarlas, también pasaba, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, si ustedes ven ahí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, acompáñenme por favor allí. Primera de Corintios 1, 10 al 13 dice, lo leo acá que tengo la versión del 60, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En esta iglesia de Corinto, lo que pasaba era que estaba el culto de las personalidades, ¿no? Y había ido Pablo, y había evangelizado, había servido, había ido a Apolos. Entonces, claro, era el culto de la personalidad, a ver quién es más crack, ¿no? Para decirlo en un buen criollo, ¿no? Y entonces, uy, qué bien, que Pablo, cómo servía, y cómo el poder que tenía para hacer milagros y todo. Y no, pero Apolos, qué elocuencia, ¿no? Y no, pero Pedro, ¿qué? El apóstol más reconocido, el que Jesús reconoció, le dio las llaves, ¿no? Y otros decían, yo de Cristo. Entonces decía, la respuesta es, ¿está dividido Cristo? Y en el capítulo 3, versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió Dios. Lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, esto es algo que tenemos que tener todos bien claro, ¿no? Porque podemos caer fácilmente en eso. En las preferencias, todos tenemos preferencias personales y más afinidad unos con otros. Eso es algo normal. Ahora, lo complicado y lo preocupante es cuando eso se hace teología ¿no? Como eso. A mí me gusta más Pablo, entonces yo soy partidario y ahí se genera una división y ahí no. No. Entonces, ¿cómo tenemos que ver las cosas? Bueno, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir al Señor y de hacer diferentes cosas, porque no es un líder que hace algo. Hoy estoy yo acá predicando, el sábado vendrán de mañana 2 o 3 hermanos a limpiar acá el salón. ¿Quién dice que uno va a tener más recompensa que otro? Es el Señor el que va a dar las recompensas. El Señor va a premiar la fidelidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a otro le dio 10. Bueno, con lo que Dios te dio, con lo que tenés en tu mano, tenés que ser fiel a Dios con eso. Y Él te va a premiar por eso. O sea, no hay que comparar, no, pero yo tengo 2 talentos, porque aquel tiene 5, yo quiero esos 5. No, lo único que hacemos con eso es perder el tiempo y desenfocarnos. Entonces, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solamente Dios que da el crecimiento. Que cada uno de nosotros pueda participar en esta siembra para después cosechar, ¿no? A uno le tocará poner la semilla, a otro le tocará regarla, a otro le tocará abonarla, a otro le tocará espantar a los pájaros, no sé, y a otro sí cosechar, sí. Entonces, bueno, pero lo que cada uno le concede Dios, es lo que cada uno le concede Dios, ya está. No hay lugar para
rivalidades, envidia, a ver quién es más crack, quién es menos crack. Eso no. No hay lugar para eso. Entonces, porque el Señor es un Dios que no tiene acepción de personas. Santiago 2.1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué significa eso? Favoritismo. Dios no tiene favoritos. No hay favoritos. O sea, cada uno va a ser recompensado según lo que haga, ¿no? Pero no hay favoritos. No hay favoritos para Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener favoritos tampoco, ni mirarnos, ni clasificarnos así. Porque si hay favoritos, ¿no? Si hay una clase de personas que tienen determinado toque, bueno, eso implica que hay otros que no lo tienen. Entonces ahí ya va a haber, unos van a valer más y otros van a valer menos. Y ahí se genera esa injusticia que no cabe en el reino de Dios. Eso no cabe, porque justamente Corintios dice que todos los miembros se deben de preocupar los unos por los otros. Y los miembros que son más débiles, Dios le dio más honor para que todos se preocupen unos por los otros. O sea que esa mirada de comparación y de competencia no cabe. No está, no existe eso. Existe en nuestra propia carne, pero no debe existir en la iglesia de Dios. Entonces, viendo acá el ejemplo del rey David en este versículo, el buen ejemplo del rey David, porque Pablo viene como, de alguna manera, bajándolo a tierra, ¿no? O sea, no hagamos, como que les dice, no hagan un culto de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni los patriarcas, ni del rey David, porque el único que merece alabanza es Cristo. Pero lo que dice acá de David es que él sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Volviendo entonces allí a Hechos capítulo 13. Dice el 36, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, dice esta versión de las Américas, durmió. Y esto es algo muy rescatable de lo que David hizo. ¿Por qué? David era rey. Era rey. Y sin embargo, él sirvió. Y eso es algo muy rescatable. Porque si vos y yo somos reyes, o sea, tenemos autoridad y gente a cargo, y bueno, como quien dice, ¿no? Si querés conocer a Juanito, dale un carguito. O sea, ahí todas las ínfulas y todo, y ahí háganme caso todo, porque acá yo soy el rey, y acá mando yo, y se terminó. Pero sin embargo, David sirvió. O sea, había otro corazón en David. David sin duda fue el mejor rey de Israel. El segundo rey, pero el mejor de Israel. O sea, fue la vara contra los cuales todos los demás después se compararon. Y otro decía, bueno, hizo lo bueno, pero no así como su antepasado David. O sea, como que David fue el 100, ¿no? De todos los reyes. Y eso era no fue porque él fuera perfecto, porque no lo fue, porque se equivocó y está todo registrado. Lo de Urías, lo de Betsabé, o sea, se equivocó y se equivocó feo, con adulterio y con asesinato, ¿no? Pero sin embargo se arrepintió, o sea, y en general en su vida él buscó a Dios de todo corazón. Y entonces sirvió a su generación según la voluntad de Dios. O sea, no la sirvió según lo que a él le parecía, sino según la voluntad de Dios. Y sirvió a su propia generación, no la generación anterior ni la siguiente. Eso es otra cosa que también es ejemplo para nosotros. Porque David ahora no está. Como lo dijo Pedro, lo dice Pablo, uno puede ir a visitar la tumba de David y no está él. Pero nos dejó ese ejemplo. Los que estamos acá al día de hoy somos nosotros. Y si bien no somos reyes, el ejemplo y el desafío es servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. Servir a nuestra generación. ¿Qué hizo David? Bueno, el Salmo 78
versículo 70, se los leo, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de entre las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, en el tiempo y en el lugar, con las oportunidades que Dios le había dado a David, bueno, él las utilizó. Las utilizó para hacer de bendición a su pueblo. En ese momento, bueno, tenían la guerra con los filisteos y todo, y bueno, con valentía le tocó pelear y peleó, y después hizo que Israel pudiera estar en paz, y fue íntegro. Fue todo un ejemplo en cuanto a integridad, a tomarse en serio a Dios y a serle fiel a Dios, y a enseñarlo, a cuidar del pueblo de Israel, a guiar al pueblo de Dios, hacia Dios. Y eso nos toca hacer a nosotros hoy. Entonces la pregunta es: ¿estás sirviendo a tu generación según la voluntad de Dios? Con lo que Dios le quiere hacer al día de hoy. ¿Qué quiere hacer al día de hoy? Bueno, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso cuenta con cada uno de nosotros, los que ya conocimos la verdad. Porque habiendo sido reconciliados, nosotros con Dios somos agentes de reconciliación para con otros. Entonces nos toca orar por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de estudio, por los familiares, por los amigos. O sea, eso es presentarlos ante Dios, orar por ellos, interceder por ellos, pedir por la salvación de ellos. De esa manera estamos sirviéndoles. O sea, servir a ellos no es hacer lo que ellos quieren o dicen que necesitan, porque ellos probablemente no saben lo que necesitan. O sea, lo que ellos quieren, bueno, si le das a elegir, bueno, yo quiero dinero, yo quiero salud, o sea, y podemos ver al Señor, el Señor Jesús siempre es la talla, ¿no? Aquel con el cual tenemos que medirnos. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, andar como él anduvo. Y Marcos 6:34 dice que salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, no fue lo único que hizo, ¿verdad? O sea, sabemos que Jesús, bueno, a todos los que le traían, que estaban enfermos, bueno, los sanaba, si había demonios, los liberaba, hacía milagros, hacía señales, hacía grandes cosas. Pero al ver la necesidad, al contemplarlos, les tuvo compasión. Y no es fácil muchas veces tener compasión, porque lo que se ve primero es la mala actitud, se ve la maldad. Es lo mismo, o sea, esa multitud es la que después le dijo: crucifícale, crucifícale. Es la misma multitud, y no es que Jesús no lo sabía, Jesús todo lo sabe. Pero les tuvo compasión, porque estaban perdidos como ovejas sin pastor. Y entonces lo que hizo fue enseñarles. Entonces, si bien las señales, le hace milagros, sanidades, bueno, todo eso Dios lo hizo, Jesús lo hizo, pero lo que realmente transforma el corazón es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra. En Juan 6:26, por ejemplo, en ese capítulo es cuando Jesús alimenta a 5.000. O sea, los vio con hambre, eran miles que estaban allí, y bueno, le dijo: denle ustedes de comer a los discípulos. No, bueno, está, y ahí los alimenta, terrible milagro, los 5.000. Entonces, claro, lo querían hacer rey, porque imagínense, ¿no? O sea, comieron de arriba, comieron gratis. Entonces, este es el rey que nos comió.
No es dormir la siesta, es morir. Es morir. Y eso va a llegar. Hoy estamos vivos, pero en algún momento va a llegar. Y cuando llegue, ¿qué va a pasar? ¿Habrá reproches de nuestra parte? ¿Habrá cosas que nos quedaron en el tintero? O sea, no es que el Señor nos vaya a reprochar, ¿verdad? Pero por eso dice que algunos sufrirán pérdida. O sea, porque la prueba del fuego va a probar las obras, dice Corintios. Y todas las obras van a ser pasadas por el fuego. Y va a haber algunos que el fuego va a probar y se va a quemar todo. Y dice que sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, pero así como por fuego. Y Dios nunca quiso eso. Nunca quiso salvo como por fuego. No es lo que Él quiere. Él quiere hijos que den fruto a 10 y a 100 y a lo máximo que se pueda dar. Pero para eso tenemos que ser intencionales. Y intencionalmente ponernos en las manos de Dios. Servir a nuestra generación. Servir. No servirnos a nosotros mismos, sino servir a nuestra generación, a nuestros congénitos. Entonces, conclusión, bueno, servir a Cristo, Juan 12:26, la promesa está allí, dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué promesa? Para los que le sigamos y le sirvamos. El Padre honrará. Esta es la verdadera gloria. No es gloria buscar la propia gloria, pero si viene de Dios, ahí sí. Mi Padre le honrará. Predicar la palabra, eso le decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jurará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. O sea, acá Pablo le dijo a Timoteo, de la forma más solemne posible que le podía decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y lo primero es predicar la palabra. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque no es que solo acá, ¿no? Todo el mundo necesita eso, predicar, especialmente el Evangelio, en primer lugar. O sea, cada uno tiene un campo de trabajo. Nuestra familia en primer lugar, pero después, como dice, Jerusalén, Judea, Samaria, en este último tercio, o sea, nuestra familia, familia ampliada, orar por ellos, llevarles el mensaje, amar a las personas. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un pasaje muy parecido al que compartimos de Marcos, ¿no? Tuvo compasión de ellos. Tengamos también nosotros compasión. Por más que sean odiosos, como nosotros también éramos, odiosos y odiándonos unos a otros. Pero la verdad, el hombre sin Dios es digno de compasión, porque podrá ser odioso, pero después le va a llegar el juicio y va a pagar todas y cada una de las cosas que hizo. Entonces, es digno de compasión. Y enseñar la justicia a las multitudes, Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué promesa! Inmerecida totalmente, ¿no? Poder enseñar la verdad y que se diga que podemos brillar en el templo, en la ciudad de Dios, como una estrella a perpetua eternidad, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo, siendo fieles a Dios, peleando nuestra batalla, cada uno, y bueno, que podamos hacerlo para la gloria de su nombre, ¿no?
¿Oramos? ¿Está todo bien? Sí. Bueno. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche y queremos dejar nuestra vida delante de ti, Señor. Pedirte que tú estés obrando, que tu palabra quede en nuestro corazón, Señor, que podamos darte la gloria solamente a ti, Señor, y no competir entre nosotros, sabiendo que no merecemos nada y que tú nos has dado tu gracia, y poder mirar a nuestros hermanos como compañeros de la fe, Señor, y si tú decides usar más o alguno, bueno, regocijarnos así, Señor, y que tú seas el que quieras, Señor, y gracias porque tú quieres usar a todos de alguna manera o de otra, porque somos un cuerpo y cada uno